Bien. Ya hemos visto entonces los principales procesos que ocurren de tipo primario durante una erupción, es decir, lo que son los flujos de lava en el caso de erupciones efusivas, columnas eruptivas y flujos piroclásticos en caso de erupciones explosivas. Antes de seguir con otros fenómenos de importancia durante la actividad volcánica, como son las avalanchas volcánicas y los lahares, vamos a hablar sobre lo que es el hidrovolcanismo. ¿Ya? Por hidrovolcanismo entendemos lo que es la relación entre la actividad volcánica, o actividad magmática también incluida, si estamos hablando de procesos que ocurren bajo la superficie, con agua que es externa al sistema magmático, ya que el magma tiene agua, ¿verdad? Pero en el caso de que hablemos del hidrovolcanismo, nos estamos refiriendo a agua que sea externa al sistema magmático o volcánico, ¿ya? Pueden haber varias fuentes de agua y vamos a ver que el agua puede jugar un rol muy importante, puede modificar de manera considerable lo que es el estilo o el tipo de actividad volcánica que puede ocurrir. Y eso entonces es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Como reseña histórica, dice acá, ¿verdad? Es interesante notar que ya hace bastante, hace ya varios siglos atrás, los pensadores, ¿verdad? Filósofos, como se llamaban en esa época, ya de alguna manera vislumbraban que había una cierta conexión o una cierta importancia entre lo que era el agua, ¿ya? Y la actividad volcánica. Como estamos viendo aquí, por ejemplo, este es un ejemplo del año 1664, en que aquí está este esquema, ¿verdad?, de la Tierra, en que teníamos este fuego central que de alguna manera calentaba digamos, estos reservorios de agua que estaban de manera subterránea dentro del planeta, y que esos vapores, al evaporarse esta agua, ¿verdad?, al ebullir, producto del fuego interno, eran responsables de la actividad volcánica, ¿ya? Entonces, desde hace ya mucho tiempo, se pensaba que había una conexión entre agua, ¿verdad?, y actividad volcánica. No es como está lógicamente puesto en este dibujo, ¿verdad? Pero, pero ya esa conexión se hacía. También es interesante notar que si vemos un mapa como el que estamos viendo ahí actual, ¿verdad? De la Tierra, y vemos la distribución de los principales centros volcánicos que hay alrededor del mundo, vamos a ver que la gran mayoría de ellos están bastante cerca de lo que son las costas, ya sea de los océanos, ya sea de los mares. Son muy pocos los volcanes que están realmente continente adentro. Generalmente estamos bastante cerca, cerca me refiero a un par de cientos de kilómetros de distancia de alguna costa. Hay algunos centros eruptivos, obviamente, en Asia, en África, ¿verdad? Pero son más bien la excepción. La mayor parte de los volcanes están cercanos a las costas. Entonces, cuando se empezaron a desarrollar también los primeros mapas ya a nivel completo de la Tierra, muchos observadores también notaron esa conexión, esa cercanía de los volcanes con los océanos o los mares. Entonces se planteaba también que el agua podría jugar un rol importante en la actividad volcánica. Se pensaba que el agua del mar entraba a través de cavernas en el fondo del mar, ¿verdad? Y que esta agua que entraba dentro de la Tierra, al entrar en contacto con el calor interno, se calentaba, se evaporaba y eso de alguna manera jugaba un rol en la actividad volcánica. Bueno, hoy en día sabemos que no es tan simple como esas explicaciones, que es más complejo, pero que sí el agua tiene un rol en prácticamente todos los ambientes volcánicos que conocemos. Bueno, entonces como les decía al comienzo, eh, hidrovolcanismo es básicamente toda interacción entre el sistema volcánico, magma, con agua que sea externa a este sistema volcánico. Entonces, como sale acá en la figura, ¿verdad? Podemos tener distintos ambientes donde se puede producir este contacto. Este contacto puede ocurrir tanto de manera superficial, es decir, una vez que el magma ya ha salido a la superficie terrestre, como también puede ser una interacción interna, ¿verdad?
de subsuperficie antes de que el magma llegue a la superficie, antes de que haga erupción. Entonces son variados los ambientes. Hemos hablado ya de algunos de ellos. Por ejemplo, fíjense que aquí aparece submarino profundo. Sobre todo, esto tiene importancia, por ejemplo, en las dorsales oceánicas, en los ambientes divergentes de placas, donde el volcanismo está ocurriendo a varios miles de metros de profundidad. En otros ambientes, ¿verdad? Podemos estar hablando de solamente unas cuantas decenas o centenas de metros de profundidad. Entonces, en ese caso, estamos hablando de un ambiente submarino somero, que va a tener diferencias fundamentales con un ambiente submarino profundo, sobre todo porque, por un lado, la cantidad de agua es menor, por otro lado, la presión confinante también es menor. Y eso tiene importancia, que lo vamos a ver después. Un ambiente litoral, por ejemplo, si una lava entra en contacto llega a la costa y entra en contacto con agua, ahí tenemos entonces también un ambiente litoral. Podemos hablar, por ejemplo, de un ambiente glacial, ¿ya? Que es importante en algunos países, por ejemplo, en Islandia, o por ejemplo aquí también en el sur de Chile. Contacto de lavas o de magma con un lago o río, o, como les hablaba, el contacto del magma con un nivel freático, ¿ya? Con agua subterránea, están debajo de la superficie terrestre. Antes de seguir, también es importante algunos términos. Por ejemplo, cuando hablamos de una erupción freática, pueden escuchar el término erupción freática o erupción freatomagmática, ¿ya? ¿A qué se refiere eso? Cuando tenemos una erupción freatomagmática, quiere decir que es una erupción en que hay emisión de material juvenil, es decir, hay emisión del magma que está generando la erupción, pero que está en contacto con agua. Y generalmente hay una proporción importante de líquidos, ¿ya? Eso en el caso de una erupción freatomagmática. Cuando hablamos de una erupción freática sin el término magmático, una erupción freática, es que hay una erupción volcánica, pero no hay emisión de material juvenil, solamente hay emisión de material lítico. Es decir, el magma entra en contacto con el nivel freático, genera una explosión, pero lo que sale a superficie es solamente material antiguo, material lítico, ¿ya? En ese caso hablamos de una erupción freática, ¿ya? Entonces eso es lo que significa erupción freática y freatomagmática. Ahí, por ejemplo, estamos viendo algunos ejemplos. Aquí estamos viendo una lava en Hawái que llega al mar. Nunca se acerquen a una lava que está llegando a la costa, al mar, puede ser muy, muy peligroso. Como estamos viendo aquí, fíjense que se produce una explosión al entrar la lava que es, digamos, un flujo tranquilo, ¿verdad? Pero en contacto con agua pueden producirse explosiones que pueden ser muy, muy peligrosas, ¿ya? Básicamente por la expansión del agua, la evaporación del agua, eso genera una fragmentación de la lava y genera entonces explosiones que pueden ser muy peligrosas si la gente, y ocurre que los turistas a veces se acercan a ver ahí, ¿verdad? Para sacarse la foto, para tener el like, ¿verdad? Eh, Creo que ha muerto gente aquí en Hawái. Aquí estamos viendo en la imagen B, ¿verdad? Estamos viendo una erupción subglacial en Islandia, ya un volcán que estaba debajo de un glaciar, ¿ya? O el glaciar más bien estaba tapando, ¿verdad? Cubriendo todo lo que es el volcán, por lo tanto el volcán no aflora a simple vista. Tenemos entonces un caso de una erupción subglacial en este caso. La imagen C, ¿verdad? Es una explosión que está ocurriendo ahí en el volcán Ruapehu. Ruapehu es un volcán que se encuentra en Nueva Zelanda y que tiene la particularidad de que tiene un lago en el cráter. Entonces, cada vez que hace erupción, el magma entra en contacto con el lago que está en el cráter y se generan explosiones también que pueden ser bastante violentas. Aquí en la imagen D estamos viendo unas morfologías típicas de actividad freatomagmática. ¿Alguien conoce esas morfologías? ¿Cómo se llaman? Lo vamos a ver también después en la clase de morfología volcánica en más detalle. Eso es lo que se llama un mahar. ¿Han escuchado el término mahar? Con dos A, como mar, pero con dos A. Mahar. Bueno, de hecho ahí aparece. Mahar. Los mahares son estos cráteres de explosión que se caracterizan básicamente
porque es una excavación en la roca caja y no tiene un relieve positivo. Es decir, no hay una construcción de edificio volcánico, solamente el cráter, esta excavación, y que típicamente, como intersecta también el nivel freático, se forma un lago dentro de este cráter. ¿Ya? Esos son los mares, también producto de actividad freatomagmática, en este caso. Bueno, ahí estamos viendo piloslavas, típicas de actividad volcánica submarina profunda. En contraste, ahí estamos viendo una actividad somera, marina somera, submarina somera, que genera más bien actividad explosiva. ¿Ya? En ambos casos podemos tener la misma composición química del magma, los mismos volátiles, pero el estilo eruptivo es completamente opuesto. En un caso tenemos actividad efusiva, en el otro explosiva. Vamos a hablar también sobre eso más adelante. Actividad litoral, ¿verdad? Ahí estamos viendo también una lava que está llegando al océano, probablemente en Hawái, esa fotografía. Y ahí también la misma lava, generando ahí también una explosión y una columna secundaria, ahí producto de ese contacto agua-lava, en este caso. Las erupciones freatomagmáticas, vamos a verlo, muchas veces pueden ser extremadamente violentas. Uno de los volcanes más conocidos, ¿verdad?, en la volcanología, este volcán, el volcán Taal, con 2 A, está dentro del lago Taal. Es curioso, esta es la isla de Luzón, en las Filipinas. Dentro de la isla está este lago, el lago Taal. Dentro del lago está esta otra isla, que es el volcán. Dentro de esa isla hay otro lago, y dentro del lago hay otra isla. Es un caso curioso. Bueno, esta es una caldera más o menos unos 14 kilómetros de diámetro, 14 aquí, 20 acá creo. Bueno, dentro de la caldera que está formada, que está este lago, ¿verdad? El lago Tal, está este volcán, está aquí estamos viendo otra morfología, no es un cono de piroclastos, ¿no? Es parecido, es un cono de toba. Vamos a ver después también lo que es un cono de toba. Tiene las dimensiones similares a un cono piroclástico, pero tiene las pendientes más pronunciadas, ¿ya? Más inclinadas, más de 30 grados, más que el ángulo de reposo. Y se genera también por actividad hidromagmática. Bueno, el volcán Taal, perdón, es uno de los volcanes más activos de las Filipinas, y como está en un ambiente con mucha agua, aquí dentro del lago, y el volcán en su cráter también tiene otro lago pequeño, habitualmente cuando hace erupción este volcán, son erupciones surseyanas, que habíamos visto anteriormente, en que se generan oleadas piroclásticas, oleadas de base, como la que se ve ahí. Y, por ejemplo, en 1967, y en muchas otras erupciones anteriores también, se generaron estas oleadas de base, que son bastante destructivas, que no solamente cubrieron lo que es la isla esta que está aquí adentro del lago, sino que llegaron a las costas del lago, matando a varios miles de personas durante estas erupciones, ya producto de esta actividad hidromagmática. La explosividad, habitualmente cuando tenemos erupciones submarinas someras, se ve aumentada muchas veces producto de este contacto agua-magma. Ahí estamos viendo una erupción subglacial, en el caso de Islandia. Este es el glaciar Vatnajökull. Fíjense cómo a medida que iba ocurriendo la erupción, lo vamos a ver después también, el glaciar aquí iba colapsando, se iba hundiendo, ¿ya? Estaba ocurriendo una subsidencia, producto del derretimiento del hielo que estaba ocurriendo por debajo a medida que ocurría la erupción, ¿ya? Otro caso, y ahí finalmente ya el glaciar termina rompiéndose y ya tenemos una columna eruptiva. Vamos a ver después la secuencia también cuando ocurren este tipo de erupciones. Ahí estamos viendo justamente el lago que está en el cráter del Ruapehu, que toda esa agua que está ahí entra en contacto con el magma cuando hace erupción el volcán, generando también explosiones bastante violentas y generando también lahares bastante destructivos. Son muy típicos los lahares en el Ruapehu, producto de la liberación de toda esa agua
durante las explosiones cuando el volcán hace erupción. Bien, hablemos entonces de algunos de los ambientes que se generan cuando tenemos contacto agua-magma o agua-lava, ¿ya? Partamos con lo que es el volcanismo submarino profundo, como dice acá. Bueno, primero que nada, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de submarino profundo? ¿Qué es profundo? Bueno, en general profundo es cuando tenemos profundidades de más de unos cuantos cientos de metros de profundidad. Típicamente más de unos 500 metros de profundidad, y estamos hablando de volcanismo submarino profundo. Cuando estamos hablando de unos 200, 100 metros o menos, estamos hablando de volcanismo submarino más bien somero, ¿ya? Bueno, cuando tenemos volcanismo submarino profundo, el tema es que la cantidad de agua que hay es mucho mayor que la cantidad de lava que se está emitiendo durante la erupción propiamente tal. En ese caso, el agua tiene un efecto básicamente de enfriar rápidamente la lava que está siendo emitida. Cuando la lava se enfría rápidamente, cuando el enfriamiento está dominando por sobre la tasa eruptiva, va a ocurrir algo similar a lo que discutíamos cuando hablábamos de las lavas bajo Ejove. ¿Se acuerdan que las bajo Ejove, una de sus características, eran que eran lavas más bien compuestas, es decir, compuestas por múltiples lóbulos o múltiples unidades de flujo que se superponían, ya que la lava avanzaba un poco, se enfriaba, se formaba una corteza que resistía el movimiento, por lo tanto la lava buscaba otro punto para seguir fluyendo y se formaba otra nueva unidad y así sucesivamente. Bueno, en el caso de las pilolavas ocurre algo similar, solamente que esto está de alguna manera aumentado. El enfriamiento es mucho más rápido que lo que ocurre en las Pajoejoe. Entonces las pilolavas también son más bien lavas compuestas. Ahí estamos viendo una fotografía expuesta de lavas antiguas, múltiples lóbulos que se superponen, formando entonces este campo de lava. Ya, las lavas que van avanzando, ¿verdad? Se enfrían rápidamente, se fracturan debido a la presión interna que tiene la lava y generan entonces otra nueva unidad y así se van superponiendo. Uno podría decir entonces, bueno, entonces en terrenos se ven muy similares, ¿verdad? Lo que es una lava Pajoejoe con una piloulava. Es verdad, se parecen a simple vista. Sin embargo, hay diferencias. ¿Qué diferencias esperarían encontrar entre una Pajoejoe y una piloulava? Si ven un afloramiento como este, por ejemplo. ¿Se les ocurre? Bueno, la diferencia es que una ocurre bajo el agua, la otra no. Entonces, esa agua, ¿qué efecto podría tener? ¿Qué diferencia podría marcar? La cantidad de flujo. Explícate. Que la ausencia del agua hace que el material fino quede en suspensión y que solamente lo... Estamos hablando de una lava. ¿Cuál sería ese material fino? Bueno, la verdad es que tienes razón. Aquí estamos viendo, por ejemplo, unas pilolavas. ¿Qué es lo que las distingue de las Pajoejoe? Bueno, en las pilolavas hay un enfriamiento muy rápido, ¿ya? ¿Qué genera eso? Por un lado, genera que la lava se fracture, ¿ya? Se fractura producto del enfriamiento rápido. Ese fracturamiento, entonces, efectivamente, genera material más fino, ¿ya? Y es lo que estamos viendo acá, por ejemplo, esto que está rodeando, aquí estamos viendo las pillows, las almohadillas, y está este material amarillo, fragmentado, una especie de brecha. ¿Sabes cómo se llama esa brecha? Estas brechas que se generan en ambientes submarinos se llaman hialoclastitas. ¿Han oído hablar de ese nombre? Las hialoclastitas. Hialoclastitas, entonces, cuando tenemos material fragmentado que ocurre producto de la interacción con agua.
en un ambiente submarino. ¿Ya? Fíjense que tiene un color amarillento. ¿Por qué? ¿Por qué tiene ese color amarillento? Es producto de la alteración del vidrio, principalmente. ¿Cómo se llama el vidrio? El vidrio basáltico alterado por agua. Vidrio alterado recibe el nombre de sideromelano. Sideromelano es el vidrio alterado. Perdón, sideromelano, sideromelano es el vidrio basáltico. Y cuando se altera, recibe el nombre de palagonita. La palagonita es ese material amarillento, que es básicamente el vidrio alterado. ¿Ya? Entonces tenemos ahí varios términos. Hieloclastita es la brecha que se produce por el contacto con agua en ambiente submarino. Hieloclastita, ¿verdad? Sideromelano es el vidrio basáltico. Y cuando se altera, todo este material amarillento que queda es la palagonita. ¿Ya? Entonces, esa es una característica que tienen habitualmente las piloladas. ¿Ya? Tienen este material que los rodea. Hay otras características, producto del enfriamiento, el fracturamiento que tienen las pillows también es mucho más abundante que el que podemos encontrar en las Pajó de Joven. ¿Ya? Y muchas veces también tienen un borde que se distingue, un borde de enfriamiento también mucho más notorio que en el caso de las Pajó de Joven. ¿Ya? Eso indica entonces el ambiente submarino en el emplazamiento de estas lavas. Típicamente, estas piloslavas, este volcanismo submarino profundo, ocurre en magmas de composición basáltica, ¿ya? Porque bueno, el ambiente que por excelencia del submarino profundo es en las dorsales oceánicas, en que ya hemos discutido, ¿verdad?, que el principal material es magma basáltico. En el pasado, o en zonas acotadas, también puede haber volcanismo riolítico de submarino profundo, en que tenemos la formación de domos, y que también puede ocurrir la formación de hialoclastitas, al igual que en las pilolabas, ¿ya? Pero mucho menos abundante que el volcanismo basáltico. También es importante notar que en algunas ocasiones el volcanismo submarino profundo puede ser explosivo, ¿ya? Como estamos viendo ahí en esas fotografías. La diferencia sería que en estos casos estamos viendo un magma un poco más evolucionado. En este caso son andesitas basálticas, las fotografías que estamos viendo acá. Por lo tanto, tienen una viscosidad un poco más alta y un contenido de volátiles también un poco más elevado que los basaltos típicos toleíticos asociados a ambientes divergentes, ¿ya? Así que puede ocurrir en algunas ocasiones volcanismo explosivo asociado a profundidades mayores. Erupciones subglaciales, ¿ya? Cuando tenemos glaciares, ¿verdad? Eso también puede influir en el estilo eruptivo, ¿ya? Anteriormente, en la introducción de la clase, les mostraba unas fotografías, ¿verdad?, de esta erupción, el volcán, no sé cómo se pronunciará, Hal, ¿verdad?, que está aquí debajo del glaciar Vatnajökull. En Islandia hay varios glaciares, el Vatnajökull es uno de los principales, que estamos viendo acá, y se cubre toda esta área de la isla. Debajo del Vatnajökull hay varios volcanes que han hecho erupción, de hecho, en tiempo histórico, el Vardarbunga, el Gripsbond, acá, y este volcán que hizo erupción en 1995, ¿ya? Fíjense entonces cómo en la primera etapa ocurrió que el glaciar empezaba a subsidir debajo de la fuente eruptiva a medida que el hielo se iba derritiendo. Después pasa a una fase subaérea en que ya queda el glaciar destapado, ¿verdad? Y por lo tanto tenemos una erupción, podríamos decir, entre comillas, más normal o más seca, sin presencia de agua, y más explosiva en ese caso. Aquí en esta secuencia, fíjense, perdón, en el 96 era la erupción. Aquí estamos viendo los contornos topográficos del glaciar antes de la erupción y cómo se empezó a hundir.
Fíjense que se formaron dos cráteres principales, dos cráteres dentro del glaciar, podríamos decir. ¿Ya? Y estos se fueron profundizando, uniéndose en uno solo grande, a medida que iba transcurriendo esta erupción. Aquí, en las imágenes que estamos viendo acá, es el hundimiento neto, es decir, la diferencia de altitud entre entre las distintas secuencias que estamos viendo acá, distintas imágenes, y la imagen original de acá. ¿Ya? Luego la erupción pasó a una etapa subaérea, con explosiones y formación de columna eruptiva. Una de las consecuencias eh, importantes de estas erupciones subglaciales es la formación de lo que se llaman los Jökulhaups. Los Jökulhaups es la palabra que utilizan los irlandeses para referirse a los lahares. Entonces podríamos decir que los Jökulhaups son lahares que ocurren en erupciones en ambiente subglacial. ¿Ya? Tienen algunas diferencias con los lahares más típicos. Vamos a hablar después de los lahares en otra clase. Pero típicamente estos lahares son mucho más diluidos, en el sentido que tienen una presencia de agua, una proporción de agua mucho más importante que en el caso de los lahares más tradicionales. Entonces todo este hielo que está arriba del volcán se derrite, fluye a través del glaciar, encuentra una ruta de escape y forma entonces estos aluviones llamados Jökulhaups. Cuando tenemos una erupción subglacial, pueden ocurrir de distintas formas. ¿Ya? Aquí estamos viendo cuatro ambientes principales en que podrían ocurrir estas erupciones subglaciales. Fíjense que en la imagen A y B están asociados más bien a estos glaciares de tipo continental, que tenemos glaciares de gran extensión, como que ocurre principalmente en las zonas de latitudes altas, como en Islandia, por ejemplo, acá en Chile, los campos de hielo norte y sur, Groenlandia, por ejemplo, hace más referencia a eso, mientras que en la clase C y D son glaciares que están más bien asociados a la altura, producto de la altura que tiene el edificio volcánico y tienen un espesor menor. En el caso A, ¿verdad? Dice aquí thick ice, es decir, hielo potente, grueso, entre 500 a 1000 metros de espesor. Entonces, en ese caso, no alcanza a destaparse el volcán, se produce una subsidencia del hielo a medida que se va derritiendo, se puede ir formando un edificio volcánico si es que ya no existía de antes, y esta agua que resulta producto del derretimiento de los hielos, va a drenar. El agua, recuerden, es más densa que el hielo, tiene una mayor densidad, por lo tanto escapa por la parte basal del glaciar, hasta que encuentra un punto de escape y forma estos Jökulhaups que les decía anteriormente. En el caso de que tengamos una capa de hielo más delgada, aquí aparece entre 200 y 500 metros, la erupción puede ser más bien subaérea, se destapa el volcán, no queda tapado por el casquete de hielo, y podemos tener una erupción subaérea más típica de las que hemos discutido anteriormente. En el caso de que tengamos un edificio volcánico, en que los hielos tienden a ser más delgados, típicamente menos de 100 metros de espesor, pueden haber distintas reacciones. Podemos tener una erupción explosiva en que los flujos piroclásticos entren en contacto con el hielo y los derritan, formando un lahar. Esto fue lo que ocurrió, por ejemplo, en la erupción del Nevado del Ruiz, en Colombia, en 1985, cuando estos lahares mataron a más de 20.000 personas al sepultar la ciudad de Armero. ¿Ya? O puede ser una lava que entre en contacto con el hielo y que también lo vaya derritiendo, y muchas veces, dependiendo de las dimensiones de la lava, la tasa eruptiva que ocurra, puede introducirse esta lava debajo del hielo y lo va fundiendo a medida que va avanzando, formando una especie de lava subglacial, en este caso, que también va derritiendo el hielo en ese caso. Eso ocurrió, por ejemplo, en el volcán Villarrica, muchas veces cuando los flujos de lava van derritiendo el hielo, penetran por debajo, aunque finalmente lo hacen colapsar a todo el puente de hielo que está en la parte superior. Una de las morfologías típicas de estos ambientes subglaciales son lo que se llaman las tuyas.
¿ya? Las tuyas son estas morfologías volcánicas, entonces, que tienen estas paredes casi verticales, en forma como un disco, como una torta, y que muchas veces están coronadas en la parte superior por un pequeño edificio volcánico. ¿Cómo se forman las tuyas? Bueno, las tuyas son muy típicas en ambientes de latitudes altas, como en Islandia, como les decía anteriormente. Canadá también hay presencia de este tipo de tuyas. Bueno, las tuyas se forman justamente entonces por estas erupciones subglaciales. Tenemos entonces en una primera etapa que tenemos la emisión de la lava, que al ir derritiendo el agua que está en la parte inferior del glaciar, entra en contacto con estas lavas, y lo que tenemos es básicamente un ambiente prácticamente submarino, producto de este derretimiento del agua. Entonces tenemos la formación de piloslavas en un comienzo, ¿ya? A medida que se va derritiendo el hielo, llegamos a profundidades más someras. También este edificio volcánico que se está construyendo queda también acotado, queda limitado, ¿verdad?, por las paredes del glaciar que no se ha derretido, y por lo tanto se va construyendo un edificio volcánico con pendientes bastante abruptas, ¿ya? A medida que se va somerizando, ¿verdad?, la profundidad, este material también se va fragmentando con el agua, va colapsando, y puede ir formando entonces esta brecha, básicamente hialoclastita, ¿ya? Que queda entonces como una segunda etapa aquí, eh, sobre las piloslavas. Una vez que llegamos, ¿verdad?, ya se ha derretido la parte superior del glaciar, tenemos entonces erupciones subaéreas, y tenemos entonces ya la emisión de lavas normales, que sería esta capa que estamos viendo acá, que de alguna manera coronan entonces la parte superior de la estructura volcánica que se está formando, y dejan entonces esta superficie plana, ¿ya? Producto de este taponamiento que ocurre finalmente con flujos de lava. Y bueno, una vez que después el glaciar, por cualquier otro proceso, termina derritiéndose, desaparece, queda entonces esta estructura llamada entonces tuya. Característica entonces indicativa de un ambiente subglacial. Esta es una fotografía que está tomada en el volcán Villarrica. Son las más antiguas, no las vimos porque están en el sector este del volcán, que es más inaccesible. Estamos viendo una lava aquí generada en un ambiente subglacial. ¿Cómo los geólogos pueden determinar eso? Es básicamente por el fracturamiento. Fíjense que aquí esta lava tiene un fracturamiento caótico, muy intenso y en muchas direcciones, ¿ya? Eso indica la presencia de agua, ¿ya? Recuerden que el fracturamiento se produce entonces perpendicular a la superficie de enfriamiento. Entonces tenemos una superficie original de enfriamiento, ¿verdad? Y se forma el primer set de fractura perpendicular, ¿verdad? Si estamos en un ambiente acuático, subacuático, el agua penetra por esa fractura. Y ahora la fractura es una superficie de enfriamiento. Entonces se forma un segundo set de fractura perpendicular a esas fracturas iniciales, ¿ya? Y este nuevo set de fractura vuelve a ser una superficie de enfriamiento. Entonces forma un tercer set de fractura. Y así sucesivamente. ¿Ya? Lo que no ocurre si no hay presencia de agua, ¿ya? Porque el agua, si no hay agua, bueno, no va a penetrar la fractura, y el enfriamiento de la fractura va a ser mucho más lento, ¿ya? Es la ayuda del agua lo que posibilita entonces la formación de este fracturamiento más irregular y mucho más intenso. Entonces, ese fracturamiento, que recibe muchas veces el nombre de craquelado, indica un ambiente subglacial, ¿ya? Entonces, muchas veces las lavas que han sido emplazadas en un ambiente subglacial presentan este fracturamiento mucho más intenso. También aquí estamos viendo estructuras que son muy similares a las turbiditas, ¿ya? Y que tienen una generación similar. Las lavas, ¿verdad?, muchas veces se fracturan, forman estas hieloclastitas. Estas hieloclastitas que están en una pendiente pronunciada pueden colapsar también, formando verdaderas corrientes de turbidez, que dejan entonces estos depósitos que estamos viendo acá,
también asociados a lavas que tienen un emplazamiento subglacial. Ahí estamos viendo una fotografía del volcán Villarrica, luego de la erupción de 1971, la última gran erupción, digamos que causó bastante problema. Después tuvimos la erupción de 1984-85 y la del 2015, pero la del 84-85 es una erupción con una tasa eruptiva muy, muy baja, fue solamente efusiva, derritió muy poco el glaciar y generó flujos de lava muy pequeños, como los que vimos en terreno, y no generó la área. La del 2015 fue muy, muy pequeña, duró solamente 15 minutos, pero también derritió de manera limitada, generó la área, pero muy, muy pequeño, durante esa erupción. La del 71 sí que fue una erupción mucho más grande, derritió parte del glaciar, aunque de todas formas fue limitada. Aquí se ve la ceniza que cubre el glaciar. No es que todo el glaciar aquí esté derretido, ¿ya? Solamente se derritió en algunas partes. Ahí estamos viendo, fíjense esa fractura, aquí el hielo, por acá y por acá, que fue por donde escurrió la lava. O sea, ahí estaríamos hablando del el caso de acá, el caso D, ¿ya? En la erupción del 71. Ahí estamos viendo otra imagen de la misma, después de la misma erupción. Y aquí lo mismo, ahí se ven algunas fracturas del hielo por donde escurrió la lava, derritiendo entonces de manera acotada lo que era el glaciar en ese entonces del volcán Villarrica. Esta fotografía, ¿les resulta familiar? ¿Del terreno? ¿Dónde es? Sí, po. ¿Pero dónde? En la península no usamos. Ahí en el mirador. Exacto, sí. Almorzamos ahí. Es el camino que va de Licanray. Licanray está a la derecha, Coñaripe está a la izquierda. Ese es el camino. ¿Y qué más ven en la fotografía? ¿Cuál es el flujo de lava? Correcto, sí. El flujo de lava. Eh, ¿Dónde conocimos al amigo que nos llevó ahí a esa plataforma que estaba encima de la lava? Estaba justo ahí, ahí. Ahí se ve la lengua que seguía un poco más hacia abajo. Hasta ahí llegó la lava. El camino, nosotros nos desviamos acá, íbamos en el minibús por acá. Acá el camino cruza la lava, cuando se ve por primera vez, y después el camino sube acá, y ahí nos estacionamos y fuimos a ver la lava acá, cuando subimos a la plataforma, eso. Y era lo que nos explicaba, ¿se acuerda que la persona aquí nos decía que el Lahar había avanzado hacia acá? Ahí se ve. Todo eso el Lahar como avanzó, que hoy en día está todo ya con pasto, con plantaciones, con casas, no se ve nada. El curso principal del Chayupén es el de acá. Ese se ve el curso hoy en día todavía. De hecho, ahí está el badén del camino, pero aquí no se identifica nada. Ustedes pasan por acá, se ve plano. Solamente ven unos bloques en la superficie que indican que por ahí han pasado lares. Pero todo esto hoy en día ya está construido, con casa, etcétera, lo que marca un poco ahí el peligro también de la zona. ¿Se acuerdan que, claro, estuvimos aquí en la lava y después, antes de almorzar, fuimos a ver lares primero? ¿Se acuerdan dónde los vimos? Donde decíamos que el lar llegaba, chocaba contra el cerro y doblaba casi en 90 grados. Acá, por acá venía el curso, este es el cerro Chayupén, y aquí llega, choca y se va hacia la izquierda. Nosotros vimos ahí también los depósitos por aquí, del lar. Bueno, también interacción, en este caso lava, hielo. Fíjense la destrucción que causó el lar en la zona del Chayupén. Fíjense estos bloques de granito, de varias toneladas de peso, como dice acá, ¿verdad? Arrastrados también por la fuerza de los lahares en este caso. Vamos a hablar después sobre los lahares.
Bueno, tanto en los ambientes subglaciales, entonces cuando se derrite el hielo, la lava puede entrar en contacto con esa agua derretida y pueden formar lo que se llama también deltas de lava. O también cuando la lava llega finalmente al mar. Aquí estamos viendo, por ejemplo, la erupción que ocurrió en La Palma en el 2021, ¿se acuerdan? Esa erupción que ocurrió en las Islas Canarias. Aquí la lava llegó al mar, generando aquí estos deltas, ¿ya? Estos deltas y creando nueva tierra también. Todo esto antes era costa, la costa iba por acá más o menos. Aquí se creó entonces nueva isla. Puede ocurrir entonces en litorales o también en ambientes subglaciales, porque ahí hay agua derretida del glaciar propiamente tal. Los deltas de lava, entonces tienen una proporción también muy importante de hialoclastitas, porque ahí también la lava se fragmenta al entrar en contacto con el agua, ¿ya? Entonces, típicamente, cuando vemos estos deltas, hay una parte que está formada por la lava y también hay una parte importante formada por capas de hialoclastitas, producto de la fragmentación de esta lava al entrar en contacto con el agua. ¿Qué hora es? Vamos para el descanso, ¿no? Sí, ya. Descansemos entonces 5 minutos. Bueno, les decía, ¿verdad? Al comienzo que la interacción agua-magma puede aumentar mucho la explosividad de una erupción, ¿ya? Eso lo podemos ver aquí en este par de gráficos. ¿A qué se refiere? En este gráfico, ¿verdad? Estamos viendo aquí dice razón agua-magma, ¿ya? Es decir, una razón, en este caso baja, sería que hay poca agua, sería una erupción más bien seca. Si nos movemos en el eje hacia abajo, en este caso, la razón agua-magma sería alta, es decir, hay mucha agua en relación al magma. Está hablando de la razón en cantidad de masa de agua y magma, ¿ya? Y lo que dice acá es energía mecánica. Y lo que nos dice el gráfico es que cuando hay condiciones intermedias, aquí de esa razón agua-magma, y por condiciones intermedias, estamos hablando más o menos que una relación 1 a 1, es decir, tenemos la misma cantidad de agua que de magma, esa energía mecánica es máxima, ¿ya? Aquí se alcanza el punto máximo, ¿ya? ¿A qué se debe esa energía mecánica? Se debe básicamente a la expansión que ocurre en el agua cuando se calienta. Aquí estamos viendo en el segundo gráfico, fíjense que estamos viendo aquí temperatura y aquí estamos viendo presión en bares. Y estas líneas que vemos acá, las líneas continuas, indican la densidad que alcanza el agua, ¿ya? La densidad está ahí en gramos por centímetro cúbico. La densidad del agua en condiciones ambientales, 15 grados, presión ambiente, nivel del mar, es de 1 gramo por centímetro cúbico, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo la densidad puede disminuir de manera apreciable con la temperatura, ¿verdad? 400, 500 grados, ¿verdad? La densidad es de solamente 0,01 gramos por centímetro cúbico, es decir, 100 veces menos densa. 100 veces menos densa implica 100 veces más voluminosa, es decir, el volumen que alcanza esa misma masa de agua puede expandirse de manera dramática. Y eso que aquí estamos considerando presiones elevadas. ¿Cuál es la presión atmosférica en bares? Un bar, claro. O sea, la presión atmosférica es por acá abajo, 1, ¿ya? O sea, la expansión es aún mayor a presiones menores. Eh, entonces es esa expansión que puede ocurrir de manera súbita, muy rápida, cuando el agua entra en contacto con el magma, lo que genera esta energía mecánica que puede ser extremadamente fuerte, poderosa, que se alcanza aquí en estas condiciones intermedias de agua-magma. Si no hay agua, o sea, estamos viendo acá en la parte superior del gráfico, bueno, tenemos una erupción, digamos, seca, normal, entre comillas, ¿ya? No hay agua. Si hay mucha agua, si estamos aquí en la parte de abajo del gráfico, si hay mucha agua, bueno, esa agua tiene el efecto de que enfría el mar, lo que sería un ambiente submarino profundo, por ejemplo. Entonces tampoco hay aumento de la energía mecánica. Pero en condiciones intermedias,
sí que esa energía aumenta de manera dramática, producto de la expansión del agua, que va a romper, es una explosión básicamente que ocurre por la expansión del agua, va a romper tanto el magma como la roca caja, ¿no? Entonces aquí estamos viendo un esquema, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el magma puede intersectar un acuífero, un nivel freático que está a un cierto nivel de profundidad, y ese contacto, entonces, agua-magma, genera una explosión que genera una fragmentación muy violenta del magma. Entonces recuerden que antes discutíamos de la fragmentación del magma, que ocurría por los volátiles, el agua, pero en ese caso interno que tiene el magma. Esa agua comenzaba a absorber, formaba burbujas, las burbujas se expandían, llegaban a un volumen crítico, y eso fragmentaba el magma, generando material piroclástico. Acá también tenemos una fragmentación del magma, lo que es una fragmentación, digamos, freática, podríamos decir, una fragmentación freática, que tiene diferencias con la fragmentación magmática, que podríamos llamar a la fragmentación normal. ¿Ya? Aquí estamos viendo agua externa en el sistema, comparado con el agua interna en la fragmentación normal. ¿En qué se traduce eso? ¿Qué diferencias va a tener esta fragmentación freatomagmática comparada con la fragmentación normal? Bueno, como es agua externa y ocurre rápidamente este fracturamiento del magma, ¿ya? El resultado del material juvenil resultante de los piroclastos es que, en general, tiene muy pocas vesículas, ¿ya? Son más bien fragmentos densos, ¿ya? Porque en el caso anterior, en el caso de la fragmentación seca, ¿verdad? Es por la expansión de los volátiles de las burbujas, y eso deja entonces el material poroso, pomes, en el caso de material silicio, escoria, en el caso de material más bien basáltico, ya con una densidad menor. En este caso, la fragmentación mecánica del magma genera fragmentos más bien densos, ¿ya? Densos, con muy pocas vesículas. Eso es una cosa. Otras diferencias que se producen en la fragmentación freatomagmática es que en general la energía liberada es mucho mayor, por lo tanto la fragmentación también tiende a ser mucho más eficiente, y por lo tanto la presencia de material fino es también mucho mayor. Es decir, la presencia de, o la proporción de material fino, ¿ya? Es mucho mayor en la fragmentación freatomagmática, comparado con la fragmentación magmática, ¿ya? Esa otra diferencia. Otra diferencia es que, como les decía, cuando ocurre esta fragmentación, esta explosión que ocurre acá, también se fragmenta la roca caja, ¿ya? Y por lo tanto hay una mucha mayor presencia de material lítico en los depósitos resultantes. Entonces, esas son características que permiten distinguir cuándo durante la erupción ocurrió fragmentación freatomagmática comparada con la fragmentación magmática. Uno, entonces, cantidad de fino mucho mayor. Dos, los juveniles son más densos. Y tres, hay una presencia de líticos mucho mayor, ¿ya? Eso nos permite distinguir fragmentación magmática de fragmentación freatomagmática. ¿Sí? Una consulta, pero al mismo tiempo que ocurre la freática, está ocurriendo la magmática. Puede ser que se está absorbiendo Efectivamente, el magma, claro. Claro, aquí estamos viendo de una manera teórica. En la práctica, en general, claro, ocurre también cierta fragmentación magmática. Pero es la proporción de estos finos, de material denso y de lítico, que es mucho mayor. Pero si la fragmentación magmática ocurre anterior a la freática, entonces no necesariamente van a ser más densos los fragmentos, ¿cierto? Porque ya se vesicularon. Entonces después lo... Es posible, sí. Y de hecho ocurre. Vamos a ver después algunas fotografías. Ahí estamos viendo entonces el aspecto que tienen muchas veces estos bloques de magma densos, ¿verdad? Con ángulos claros, ¿verdad? Caras planas, a diferencia del material más vesiculado, que es más típico de la fragmentación magmática propiamente tal. Esta fragmentación puede ocurrir en distintos ambientes o de distinta manera, ¿ya? Por ejemplo, aquí estamos viendo entonces un magma que viene ascendiendo,
estamos viendo sedimentos secos, pero aquí se encuentra con un nivel freático saturado en agua. Eso genera entonces que el agua que está saturando la roca acá comienza a convertirse en vapor, steam, ¿verdad? Este steam, este vapor se expande rápidamente y eso genera entonces una explosión y fragmenta tanto el magma que está alimentando la erupción como la roca encajante que estamos viendo aquí. Han ocurrido otros casos. Este es un caso interesante. Esto ocurrió en Hawái en 1924, una de las pocas erupciones explosivas, altamente explosivas, que han ocurrido en Hawái. En Hawái habitualmente las erupciones son de explosividad muy baja, estilo hawaiano, estromboliano o efusivo, ¿ya? Pero la explosividad es muy, muy baja. Una de las excepciones, de las pocas excepciones, fue esta erupción de 1924, en que lo que ocurrió fue que teníamos el lago de lava típico que se forma durante muchas de estas erupciones en Hawái. Ahí estamos viendo el nivel freático a una cierta profundidad, que en condiciones normales, la presión interna aquí del magma es elevada y mantiene de alguna manera a raya el agua del sistema freático, ¿ya? Pero en este caso ocurrió un drenaje. Muchas veces en Hawái las erupciones ocurren de manera lateral, es decir, podemos tener, por ejemplo, tenemos ahí el lago de lava, ya que está siendo alimentado aquí. Aquí tenemos el lago de lava, pero muchas veces la erupción ocurre de manera lateral, busca un punto más bajo el magma para salir, ¿ya? Entonces la erupción está ocurriendo aquí de manera lateral, ahí con un flujo de lava. Entonces aquí el nivel del lago comenzó a bajar. Comenzó a bajar, lo que se ve aquí en la secuencia de estas ilustraciones. Entonces bajó el nivel del lava y eso hizo colapsar el conducto, porque bajó la presión, ya no estaba la presión del mismo magma que estaba creciendo ahí en el conducto, baja el nivel, el conducto colapsa, y ahí entonces se produjo la mezcla del agua del nivel freático con el magma, que aún estaba ahí a un nivel más bajo, pero aún estaba la presencia de esto, y esto comenzó entonces a generar ahí explosiones bastante violentas, como la que estamos viendo aquí en la imagen, ¿ya? Producto de este contacto también del nivel freático con el magma, en este caso que estaba disminuyendo su nivel, ¿ya? Aquí estamos viendo entonces un poco lo que les decía. Aquí estamos viendo nuevamente el mismo gráfico anterior, solamente que ahora lo estamos viendo dado vuelta. Aquí estamos viendo la energía mecánica, y aquí estamos viendo la razón agua melt o agua magma, ¿ya? Entonces, como les decía, cuando esta relación es intermedia, más o menos 1 a 1, ahí estamos, se alcanza la energía máxima, ¿ya? Y aquí estamos viendo el tamaño del grano, grain size, aquí, ¿ya? Que está en esta escala de acá. Recuerden que la escala phi es un poco rara porque niveles o valores más altos de la escala phi indican un tamaño más fino, ya porque es el logaritmo de -2. ¿Ya? Entonces, tamaño, por ejemplo, ahí está la conversión. Un nivel de la escala phi de 6 es un tamaño en milímetros de 0,01. Un tamaño -2 es de 4, mucho mayor. Entonces, hay una cierta correlación entre el nivel máximo de energía y el tamaño del grano, que tiende a ser más fino, aquí se ve el pic, ¿verdad? Cuando la energía mecánica es mayor, ¿ya? Aquí también se ve, aquí estamos viendo la media en escala phi y la desviación estándar. Este es el cuadro que ya lo habíamos visto anteriormente para los depósitos de caída, el campo en el que caen los depósitos de caída normales. Y aquí estamos viendo el campo para las erupciones freatomagmáticas, que tienden a estar más bien hacia el lado derecho del gráfico, es decir, donde el material tiende a ser más fino, ¿ya? Entonces la granulometría, como les decía, tiende a ser más fina, eh, cuando hay presencia de agua, ¿ya? Entonces cuando tenemos en este extremo seco, tenemos más bien presencia de flujos de lava, o erupciones estrombolianas, ¿ya? Si estamos en el otro extremo, mucha agua, tenemos más bien presencia de pillow lavas. Cuando estamos en el intermedio,
cuando la explosividad es mayor, típicamente se forman oleadas piroclásticas, ¿ya? Que generan una serie de estructuras sedimentarias, estratificación paralela, cruzada, dunas, la pili acrecional también, que son características también de estos ambientes freatomagmáticos, ¿ya? Esto es lo mismo. Este gráfico también, recuerden que este gráfico lo vimos cuando estábamos hablando sobre los tipos de erupciones, en un capítulo anterior, que veíamos lo que era el índice de dispersión, D, y el índice de fragmentación. ¿Ya? Si se acuerdan, el índice de dispersión era el área que encerraba la isópaca del depósito de caída, que correspondía a un 1% del espesor máximo del depósito. Ese era el índice de dispersión. Y el índice de fragmentación era el porcentaje de material fino que había en una muestra de esa isópaca del 1%. ¿Ya? A mayor cantidad de fino, mayor el índice de fragmentación. Entonces, fíjense que las erupciones que son freatomagmáticas, como las surseyanas o las freatoplinianas, aparecen acá, están cercanos al 100% en el índice de fragmentación. Es decir, tienen mucho material fino en relación a las erupciones que son secas, hawaiana, stromboliana, subpliniana, pliniana, etc. ¿Ya? El índice de fragmentación tiende a ser mayor, más cantidad de fino. Eso es básicamente lo que queremos decir. Aquí aparece un ejemplo. Esta es la erupción de Lasca en Islandia, en 1875, una erupción de tipo subpliniana, freatomagmática, en que fíjense el índice de dispersión tiende a ser cercano al 100%, o sea, mucho material fino. Material fino era menos de 1 milímetro de diámetro. Esta es una erupción, una de las erupciones más violentas en el registro geológico. Fue una erupción pliniana que ocurrió en el Taupo. Taupo es una caldera, que hoy en día es un lago, de acá el lago Taupo, que hace 1800 años tuvo una erupción de tipo pliniana, que de hecho durante cierto tiempo formaba una clasificación de la cual era el único ejemplo, que era una erupción ultra pliniana, porque se había estimado que la altura de la columna, en este caso, había superado los 50 kilómetros de altura. ¿Ya? Eso después en un paper más reciente, como del 2016 más o menos, fue puesto en duda, y lo que se argumentaba era que, ¿se acuerdan cómo se calcula la altura de la columna? Una de las formas era con sonda. No, pero con el depósito. Esta fue una erupción que ocurrió hace 1800 años atrás. ¿Se acuerdan que era con el crosswind y el downwind? Yo tengo ahí una isopleta, ¿verdad? Y definía el downwind, era ese, y el crosswind era el ancho. Ese era el crosswind. ¿Ya? Y el crosswind me daba la altura de la columna. El downwind servía para determinar la velocidad del viento. Pero el crosswind principalmente era el que me daba la altura de la columna. Entonces lo que pasó fue que aquí, claro, justamente con el ancho, con el crosswind, ahí de las isopletas, determinaron una altura del orden de 50 kilómetros de altura, pero después otro geólogo dijo que no, en realidad lo que pasó en esa erupción fue que ocurrieron muchos pulsos distintos, ¿ya? Y a medida que iban transcurriendo esos pulsos, la dirección del viento fue cambiando, ¿ya? Fue cambiando así como en un abanico. Entonces, esa variación en la dirección del viento hizo que el ancho de la isopleta, si uno consideraba que era una sola unidad, fuese tan ancho. Pero en realidad lo que uno tenía que hacer era considerar el crosswind de cada una de las unidades por separado. ¿Ya? Y en ese caso el cálculo les dio que solamente, entre comillas, la altura era de 40 kilómetros, que sigue siendo una columna extremadamente potente, pero no los 50. De hecho, se pensaba que 50 kilómetros era prácticamente imposible, hasta que ocurrió la erupción del Hungatonga, a comienzos del 2022, nuevamente erupción freatomagmática,
en que la columna ahí medía, porque se pudo medir, superó los 50 kilómetros, alcanzó el orden de 55 kilómetros de altura, ¿ya? Una erupción freato-pliniana. Entonces, cuando hay presencia de agua, una erupción que en condiciones normales hubiese sido una erupción pliniana, puede aumentar aún más su energía, aún más su intensidad, y las columnas eruptivas entonces pueden alcanzar aún más altura. Dependiendo de la cantidad de agua involucrada en comparación con el magma, pueden ocurrir distintos estilos, ¿ya? Puede que siga ocurriendo solamente una columna convectiva, y en que la única diferencia para distinguir de una erupción seca va a ser la presencia de la pili acrecional, ¿ya? En ambientes de humedad, y la mayor altura de la columna, y también el material más fino. O si la presencia de agua es lo suficientemente grande, puede hacer que comiencen a formarse oleadas piroclásticas, ¿ya? Oleadas piroclásticas, ya que el magma se enfría más, no es tan convectiva, y puede generar entonces oleadas piroclásticas, que también pueden incluir entonces la pili acrecional. Ahí estamos viendo, de hecho, depósitos, ¿verdad? También de otra erupción en el Taupo, pero que ocurrió anteriormente, hace 25.000 años, en que se ve depósitos de caída con la pili acrecional. ¿Se acuerdan que vimos la pili acrecional también en el Villarrica? Ahí estamos viendo en una erupción más bien silicia, ¿ya? Composición pumicia, riolítica en este caso. También aquí hay presencia de la pila acrecional tanto en el depósito de caída como en los depósitos ignimbriticos o de flujo piroclástico, ¿ya? Entonces este es un caso, como preguntaba anteriormente, en que hay fragmentación del magma, pero que está ayudada, en este caso también por el agua, en los niveles, en este caso del lago, que aumenta la fragmentación, vuelve el material más fino, y también hay presencia entonces aquí de la pila acrecional que también indica un ambiente húmedo, en este caso. La erupción del Vesubio en Italia, en el año 79 después de Cristo, también es un caso en que se piensa que hubo presencia de agua, en este caso de niveles freáticos. La erupción comenzó con una columna convectiva estable que alcanzó del orden de 30 kilómetros de altura, y después esta etapa pliniana pasó a una etapa de colapso de columna con formación de oleadas piroclásticas, fueron las que terminaron por arrasar Pompeya y Herculano. En este caso se piensa que el paso de columna convectiva a oleada fue debido a el rompimiento de las paredes dentro de la cámara magmática, lo que posibilitó la entrada de agua de los niveles freáticos que estaban ahí debajo del volcán, y eso entonces añadió el agua necesaria para que la columna finalmente empezara a colapsar, formando estas oleadas piroclásticas, que fueron las que avanzaron por todo el volcán alrededor de este, ¿ya? Entonces tenemos una secuencia primero seca, podríamos llamar en el caso del Vesubio, con la formación de un depósito de caída, principalmente, que es el que estamos viendo acá, FA que aparece acá, y después comienzan a aparecer los depósitos de oleada, surge, por eso aparece esa S ahí, con estructuras sedimentarias que están en la parte superior y que muestran un ambiente entonces más freatomagmático comparado con la primera etapa de la erupción. Bueno, anteriormente ya habíamos discutido sobre las erupciones surseyanas, ¿verdad? Que son erupciones que ocurren en ambientes submarinos someros, de solamente unos cuantos cientos de metros de profundidad, en que, si no hubiese esta presencia de agua, tendríamos una erupción basáltica típica, tromboliana, hawaiana, pero la presencia de agua le da cierta particularidad, ¿verdad? En este caso, la presencia de agua entonces hace que el agua se expanda rápidamente generando explosiones y enfría también el magma de manera más rápida. Por lo tanto, si bien la erupción es explosiva, no se forma una columna eruptiva de mucha altura, ya que el magma está más frío, por lo tanto no hay una transferencia de calor a la atmósfera y por lo tanto no se forma una columna convectiva, y esta columna, como bien esta no columna, ¿verdad?,
se debe a que todo el material fragmentado colapsa rápidamente, formando lo que se llama una oleada basal. ¿Ya? Entonces, las erupciones surseyanas es típica la formación de oleadas piroclásticas que se distribuyen de manera radial en torno al centro eruptivo. ¿Ya? Una vez que se logra edificar el edificio volcánico, si es que la erupción sigue prolongándose, podemos también tener una transición, en este caso de erupción surseyana, como estamos viendo justamente durante el nacimiento de la isla de Surtsey, de ahí viene el nombre de la surseyana, en Islandia, a una erupción basáltica típica. Fíjense que aquí cuando ya se formó la isla, la erupción, el estilo eruptivo transicionó de surseyano a basáltico, digamos, efusivo, ya porque ya no hay contacto con agua, en este caso. Entonces, ocurre lo que ocurre cuando un magma basáltico habitualmente hace erupción. Ahí estamos viendo otra erupción surseyana, ahí con la formación de estas oleadas basales, ¿ya? Como lo que ocurría también en el volcán Taal, en las Filipinas, que veíamos al principio, que pueden ser muy destructivas. Los depósitos resultantes de estas erupciones subsahareanas, como les decía, que ocurre habitualmente en las erupciones freatomagmáticas, tienen una alta presencia de líticos, también tienden a ser rítmicas, erupciones más bien discretas, dependiendo de cómo está ocurriendo este contacto agua-magma, y también con la presencia de material más fino. Cuando decimos material más fino, nos referimos a la distribución total del material piroclástico. ¿Ya? Con eso hay que tener cuidado. De hecho, es difícil obtener la distribución total granulométrica de una erupción, porque para eso ustedes tienen que medir en muchos puntos e integrar después todos esos puntos, porque también el tamaño depende de la distancia. Si yo estoy muy cerca al centro eruptivo, como estoy viendo acá, el material va a ser más grueso. Entonces, si yo veo este depósito acá, bueno, ahí no hay tanto fino, es más bien material tipo lapili, ¿verdad? Pero es porque también depende de la distancia. Yo tengo que integrar todo el depósito para poder decir con certeza si hay más material fino o no, ¿ya? No depende de un solo afloramiento que yo vea. Pero en este caso se distingue por la presencia de líticos y también porque los juveniles son mucho más densos, como les explicaba anteriormente. Ahí estamos viendo la pila acrecional, también otra característica típica de erupciones freatomagmáticas. Las morfologías resultantes entonces también son distintas. Nuevamente estamos viendo el mismo gráfico de la razón agua-magma y la energía mecánica. Cuando tenemos poca presencia de agua, erupciones más bien estrombolianas, si estamos hablando de un magma basáltico. Si tenemos una erupción submarina, presencia de piloslavas. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos en estas condiciones intermedias? ¿Qué es lo que se forma? Se van a formar algunas morfologías particulares, ¿ya? Aquí estamos viendo lo mismo, conos de escoria o conos piroclásticos, si no hay agua, piloslavas, si hay mucha agua. En los casos intermedios, tenemos lo que se llaman los anillos de toba y los conos de tobas, ¿ya? Los anillos y los conos de toba, en general, son morfologías volcánicas menores, son de dimensiones similares a lo que es un cono piroclástico, pero tienen ciertas particularidades. Los anillos de toba son los que se producen cuando el pic de energía es mayor. Los conos de toba es cuando hay mayor presencia de agua y la energía comienza un poco a disminuir. ¿Qué es lo que distingue a un cono de toba, como los que estamos viendo acá? En general son bastante parecidos a los conos piroclásticos, pero tienen una mayor pendiente. ¿Ya? Una mayor pendiente. Son muy, muy pronunciadas estas pendientes, fíjense aquí en esta fotografía. ¿A qué se debe eso? Bueno, como las condiciones son más húmedas y también más finas, material más fino, más húmedo, le da mayor cohesión a los depósitos resultantes, ¿ya? Que si fuese solamente material suelto, es que se acumula con el ángulo de reposo, de 30 grados, ¿ya? Como aquí hay mucho material fino, húmedo, la cohesión es mayor y permite la formación de pendientes más pronunciadas. En el caso de que la energía sea mayor, generalmente se forman entonces oleadas piroclásticas, también la expansión del material alcanza mayores distancias
y se forman lo que se llaman los anillos de toba. Los anillos de toba, entonces, tienen un diámetro mayor en comparación con la altura que van a alcanzar. Las alturas que alcanzan son del orden de 100, 200 metros, ¿ya? También con pendientes muy pronunciadas, tanto en la parte externa del cono como en la parte interna del cráter, ¿ya? Pendientes también muy pronunciadas, pero el diámetro es mucho mayor, ¿ya? Y el diámetro del cráter interno, ¿verdad? También es mucho mayor comparado con el ancho que pueden tener estos depósitos de las paredes, ¿ya? Entonces los anillos de toba típicamente se asocian a el pic de energía y están asociadas también a la formación entonces de estas erupciones de tipo surseyana. Este es un caso acá en Chile, en el sur de Chile. Tenemos lo que es el complejo Carral Los Venados, que es un complejo de conos piroclásticos, lava, mahares, que están en el sur de Chile. Están al norte de lo que es el Cordón Cauye. Cordón Cauye está más o menos frente a Osorno, ¿verdad? Y de ahí un poquito al norte está el complejo Carral Los Venados. Una zona muy húmeda. eh, Perdón, esta zona un poquito más al sur. Eh, Déjenme mostrarle también los mahares. Los mahares también es otra morfología, morfología volcánica asociada a actividad freatomagmática. Lo que caracteriza a los mahares es que no es una estructura, podríamos decir, destructiva, no es constructiva, no hay edificio asociado, es solamente el cráter de explosión, típicamente circular, y que, como habitualmente ocurre en zonas húmedas, el nivel de agua, la tabla de agua, el nivel freático, intersecta el cráter y se forma un lago, ¿ya? Entonces los mares son estos cráteres de explosión, típicamente rellenos por agua, ¿ya? Y sin una morfología positiva, ¿ya? Sin un edificio volcánico. Este es Carral Los Venados. Entonces aquí estamos viendo un par de mares. Por ejemplo, ahí hay un mar, es el lago, es el mar Pocura. Este es el mar Carrán, propiamente tal. Es otro mar, pero que ahora está seco, el mar Riñinahue, que fue durante una erupción de 1905. Este es el Carrán en 1955. Ahí está malo, no es 51, es 55. Y este es el cono Mirador, que fue la última erupción que ocurrió acá en 1979. Ahí estamos viendo el volcán durante su formación. Es interesante porque este cono, el cono Mirador, ocurrió aquí en un alto topográfico, mientras que todos estos mares que están acá ocurrieron más bien en el valle, en el bajo topográfico, ¿ya? Entonces, probablemente porque en el valle, ahí el nivel de saturación de agua está más cercano a la superficie que aquí en el alto topográfico. Entonces aquí no hubo interacción freatomagmática, y por eso hubo una erupción básicamente estromboliana y la formación de este cono de escoria. A diferencia de estos niveles que están más bajos, que sí hubo una interacción más somera, y con la formación de estructuras, ahí estamos viendo el mar Pocura, estructuras más freatomagmáticas. Allá se ve el volcán Mirador, está más alto, acá, y este es el mar Pocura. Y ahí estamos viendo depósitos asociados a este tipo de erupciones freatomagmáticas, como les decía. Entonces, presencia de estructuras sedimentarias asociadas a las oleadas piroclásticas que se forman. Mucha presencia de material fino, también líticos. Estas bombas se llaman bombas tipo coliflor, ya por esa morfología que tienen, que típicamente también es por el enfriamiento rápido que ocurre de la escoria, en este caso, ¿ya? Alta presencia de líticos. Ahí estamos viendo una bomba tipo coliflor. Oleadas piroclásticas, estructuras sedimentarias abundantes, producto también de este tipo de erupciones. Y estas marcas de impacto. Muchas veces cuando ocurren bombas que impactan en la superficie, como estamos viendo acá, como los depósitos anteriores son de actividad freatomagmática, están bastante húmedos, entonces tienen un comportamiento dúctil. Entonces muchas veces cuando caen estas bombas, tienen estas marcas de impacto en que se ve la deformación dúctil
y no se rompe, no queda un cráter más típico, más seco, sino que queda aquí, digamos, con esta curvatura, que también indica entonces que el material estaba húmedo, producto de la actividad freatomagmática al momento de la erupción. Ok. Terminamos justo.